Para China, Estados Unidos es la mayor amenaza, una fuerza poderosa en su puerta. En un intento por mantenerse al día, China se ha aliado con Rusia, pero en lugar de fortalecerse, ambos han quedado más aislados. Mientras tanto, Estados Unidos tiene aliados en todo el mundo y el poder para proyectar su fuerza globalmente. Entonces, ¿qué hace que China y Rusia estén tan aterrados de enfrentarse a América? Desglosemos exactamente por qué saben que no pueden ganar, comenzando con un análisis más detallado de sus militares, economías y estrategias, y por qué los Estados Unidos sigue siendo la potencia más fuerte del mundo. Comenzaremos con quizás la diferencia más obvia entre los tres países, su gasto militar y presupuesto. Según las estadísticas más recientes, los Estados Unidos, el presupuesto militar para el 2023 fue de alrededor de 916,000 millones. En comparación, el Ejército de Liberación del Pueblo, PLA, del Partido Comunista Chino, tuvo un presupuesto de aproximadamente 296,000 millones de dólares en 2023. Esto significa que los Estados Unidos está gastando más de 3 veces más en sus sistemas de defensa nacional que China. El gasto militar de Estados Unidos representa cerca del 40% de los presupuestos de defensa mundial, seguido por China con alrededor del 13% del gasto global. Y Rusia está aún más en desventaja. Excluyendo las demandas de la guerra en Ucrania, el presupuesto militar de Rusia en 2021 fue de aproximadamente $66,000 millones. En años recientes, esto casi se ha duplicado. El incremento presupuestal de Rusia podría deberse a que está destinando considerablemente más recursos a la guerra. Esto también indica lo que podría pasar a Estados Unidos y China en un hipotético conflicto. Los presupuestos militares de los países representan solo una fracción de sus economías, medidas en términos de Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Estados Unidos gasta cerca del 3.5% de su Producto Interno Bruto en defensa nacional, un porcentaje relativamente alto en Occidente. Por otro lado, China destina cerca del 1.6% de su Producto Interno Bruto a la defensa. Si China decidiera gastar tanto como Estados Unidos en su ejército, tendría que gastar cerca del 5%, lo que probablemente afectaría negativamente al resto de su economía. Una vez más, Rusia está mucho peor en este aspecto. Su presupuesto militar para 2021 rondaba el 3.7% de su Producto Interno Bruto. Con el presupuesto duplicado y la economía afectada debido a las sanciones occidentales, el porcentaje se disparó al 7%. Más alarmante para Rusia, su presupuesto para 2024 estimó que el gasto militar representaba casi el 40% del presupuesto total del gobierno. Esto implica que Rusia desviaba fondos hacia su ejército a costa de otros sectores, lo que podría tener repercusiones prolongadas en la economía nacional. Y aún así, el país apenas podía raspar una porción de lo que Estados Unidos o China gastaban en sus ejércitos. Veamos los presupuestos desde un enfoque histórico. Entre el final de la Guerra Fría en 1991 y 2021, Estados Unidos gastó $19 billones en defensa nacional. Este gasto es $16 billones más de lo que gastó China, y casi tanto como el gasto combinado del resto del mundo durante el mismo periodo. La marcada diferencia entre el gasto de los Estados Unidos y el de China indica cuánta ventaja ha tenido realmente Estados Unidos en el escenario militar durante los últimos 30 o incluso 60 años. Este contraste se ejemplifica por los avances tecnológicos del ejército de Estados Unidos y lo poco que China ha logrado ponerse al día, a pesar de sus desesperados intentos. Veamos algunos de los principales ejemplos de proyección de poder militar, principalmente en las fuerzas navales y aéreas de ambos países. Se podría decir que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos posee la mayor flota de aviones caza a nivel mundial. Utiliza principalmente aviones de quinta generación, como los F-22 y F-35, en servicio desde 2005 y 2015 respectivamente. Sin embargo, también tiene un número considerable de aviones de cuarta generación más antiguos, en F-16Cs, que están siendo obsoletos por diseños más nuevos. Por otro lado, China inició el siglo XXI con aviones de segunda generación principalmente de la Unión Soviética y los ha reemplazado con equivalentes de tercera y cuarta generación, como el Chengdu JA-10 Gen CE para 2017. Contrario a lo esperado, no ha habido progreso. El caza de quinta generación J-20 de China ha tenido problemas de motor y aún carece de verdadera furtividad, a pesar de varios rediseños. El diseño del motor se reemplazó 4 veces para poner el avión a la par con las capacidades de última generación. Según informes, los esfuerzos del país para modernizar el J-20 se avanzaron al transportar un F-117 caído, una tercera generación de Estados Unidos, avión de ataque sigiloso de Kosovo, y robando información relacionada con el desarrollo del F-35 a principios de los 2000. Al J-20 le falta mucho para ser un sólido caza de quinta generación, comparable al F-22.
Como resultado, la tecnología de aviones de combate chinos está unos 15 a 20 años por detrás de la de Estados Unidos. Incluso más importante es el hecho de que los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, despliega su poderío bélico cerca de la frontera china. Esto se debe a que los Estados Unidos mantienen más de 750 bases militares en más de 80 países en todo el mundo. El ejército de Estados Unidos mantiene más de 50.000 tropas en Japón, controlando directamente islas clave en el mar de China Oriental. Las bases militares de Estados Unidos se encuentran dispersas en el mar de China Meridional, principalmente cerca del Estrecho de Malaca. El estrecho es crucial para la economía china, ya que la mayoría de su comercio naval con Europa, Oriente Medio y África debe pasar por allí. La Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos han desafiado directamente las reclamaciones chinas en esos dos mares. Esto es principalmente para crear una separación entre la China continental y Taiwán, un país en el que China ha puesto sus ojos desde su separación. Según un informe del think tank RAND, que compara a los Estados Unidos y la eficacia militar china, podrían suceder dos posibles escenarios si los Estados Unidos y China entran en guerra, con la mayor parte del combate sucediendo cerca del estrecho de Taiwán, más próximo a la China continental. La otra es que los primeros ataques sucederían alrededor de las islas Spratly en el mar del sur de China, o fuera del archipiélago japonés, con Okinawa siendo un gran aeropuerto para uso americano en el mar del este de China, siendo la primera opción la que se considera para examen. En cualquier escenario, RAND predice que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con su tecnología de sigilo superior y un arsenal más grande de aviones de combate y de múltiples roles, puede imponer efectivamente la superioridad aérea sobre las aguas chinas. La superioridad aérea se reduciría al acercarse o entrar en territorio chino. Pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos guarda un as bajo la manga para el combate en el continente. Bombarderos sigilosos. La tecnología de bombarderos sigilosos B-1B y B-2 de Estados Unidos es prácticamente inigualable en el mundo. Esto se ve aún más realzado por el hecho de que los Estados Unidos poseen quizás las bombas penetrantes más avanzadas como las Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrators o Massive Ordnance Penetrators, una bomba de 30.000 libras que puede atravesar hasta 60 pies de concreto reforzado. Incluso los primos menores de los Massive Ordnance Penetrators, la Bomb Live Unit, 109 de 2.000 libras y la Guided Bomb Unit, 72 de 5.000 libras, han sido mejorados con sistemas inteligentes de guía y posicionamiento, que les permiten funcionar de manera relativamente independiente del bombardero. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos puede enviar bombarderos quizás miles de millas tierra adentro y luego desplegar bombas inteligentes que apuntan directamente a búnkeres reforzados para diezmar suministros de armas, bases militares o centros de comando vitales del enemigo. Incluso en el escenario de Spratly, la presencia de bombarderos se vuelve más efectiva, ya que los objetivos principales serán costeros y es improbable que estén tan protegidos por defensas en capas como los del interior. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos está cerca de desplegar el primer avión de sexta generación del mundo. El Northrop Grumman B-21 Raider tuvo un vuelo de debut en 2023. La aeronave debería tener una mayor capacidad operativa que sus predecesores, siendo más económica de mantener. El ejército de los Estados Unidos ha ordenado al menos 100 de estas aeronaves con opciones de usar más de 200. Se prevé que la aeronave entre en servicio militar en 2027 y posteriormente comenzará a sustituir a todos los bombarderos que usa actualmente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con el costo reducido, la flota de bombarderos del país podría crecer en las próximas décadas, mientras se mejora tecnológicamente. Los bombarderos furtivos y sus cargas explosivas pueden amenazar directamente a China y Rusia. Los bombarderos pueden ser utilizados para desactivar los misiles nucleares y los silos de ojivas de ambos países sin los Estados Unidos, utilizando sus propios suministros nucleares. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética experimentaron una proliferación de ojivas nucleares. En los años posteriores a la Guerra Fría, los Estados Unidos y Rusia redujeron constantemente sus suministros de ojivas nucleares desplegadas. Estimaciones modernas sugieren que ambos países mantuvieron alrededor de 1.700 misiles nucleares en despliegue activo y otras 2.000 a 4.000 ojivas nucleares almacenadas según la rapidez de su retiro. China, por otro lado, solo tiene alrededor de 400 ojivas con aproximadamente 24 desplegadas en misiles intercontinentales y bases de bombarderos pesados, según la Federación de Científicos Americanos. Esto es importante porque, aunque China y Rusia tienen grandes arsenales nucleares, la mayoría de sus ojivas están almacenadas en lugar de estar desplegadas activamente.
El Instituto de Investigación para el Desarme de la Organización de las Naciones Unidas y la Federación de Científicos Americanos indican que Rusia almacena la mayoría de sus misiles y ojivas terrestres en búnkeres subterráneos, particularmente en la península de Kola y cerca de los principales centros de población en la parte europea del país. Considerando que los Estados Unidos es un miembro activo de la OTAN, los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, podría utilizar esta alianza para trasladar sus bombarderos a la frontera OTAN-Rusia en Europa Oriental o del Norte. Desde allí, los silos nucleares son fáciles de alcanzar, eludiendo efectivamente todo el océano Ártico, que es otro punto de entrada posible. Es posible que Estados Unidos no requiera usar bombarderos para ese fin. Se estima que Estados Unidos y sus aliados poseen alrededor de 7.500 misiles Tomahawk y misiles de ataque conjunto a superficie, los cuales se consideran suficientes para abrumar la disuasión convencional de China y Rusia. Recientemente, Estados Unidos también ha desarrollado el sistema de despliegue rápido Dragon para enfatizar su capacidad de penetración a larga distancia. El sistema permite que aviones de transporte no modificados transporten y desplieguen misiles de crucero, convirtiéndolos efectivamente en bombarderos aire-superficie. Los aviones de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tienen una capacidad de carga mucho mayor que los bombarderos, lo que significa que su capacidad para desplegar misiles de crucero y ataques con bombas simultáneamente puede aumentar significativamente en los próximos años. Tanto el bombardero B-52 como el reciente sistema Rapid Dragon son capaces de desplegar misiles nucleares, lo que significa que los Estados Unidos también pueden lanzar un primer ataque nuclear. Esto es muy improbable, ya que varias políticas de los últimos 40 años fueron precisamente para frenar la producción y despliegue de armas nucleares. Sin embargo, tanto Estados Unidos como Rusia han permitido que la mayoría de los acuerdos nucleares caduquen sin renovarlos, lo que significa que ninguna parte tiene control o supervisión efectiva sobre los despliegues nucleares del otro. Este concepto no es especialmente angustioso para Estados Unidos, como podría parecer a primera vista. Recuerda, los Estados Unidos aún puede lanzar ataques convencionales que inhabilitarían los sitios de lanzamiento nuclear ruso. Es improbable que ocurra lo contrario en los Estados Unidos. Ha almacenado sus ojivas mucho más adentro del territorio y Rusia no tiene capacidades de sigilo comparables. La única solución serían los misiles balísticos intercontinentales, que probablemente se detectarían 10 minutos después del lanzamiento. Además, con el declive del progreso militar de Rusia, la guerra en Ucrania ha revertido su capacidad para proyectar influencia geopolítica y militar hacia el exterior. La escala de las sanciones occidentales que comenzaron en 2022 ha hecho que Rusia dependa económicamente de China, hasta el punto de que se estimó que China representaba más de un tercio de las exportaciones de Rusia. Rusia probablemente necesitará seguir el liderazgo de China, que no tiene la capacidad nuclear o de defensa de Estados Unidos. Incluso más allá de la presencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es probable que la Marina aún aventaje a China por varios años. Lo más notable es el hecho de que los Estados Unidos tiene 11 portaaviones, mientras que China solo tiene 2. Esto permite a la Marina y Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzar ataques devastadores cerca de las aguas de China, más de lo que este último podría repeler. Además, el portaaviones chino más recientemente desarrollado, el Fujian, se considera un fracaso en términos de capacidades ofensivas, defensivas y estratégicas en comparación con el United States Ship Gerald R. Ford. Pero una guerra alrededor de Taiwán podría no requerir que China use un portaaviones, ya que podrían utilizar capacidades de largo alcance de su marina para compensar la diferencia. Aunque se considera que China tiene la marina más grande y quizás ligeramente más rentable, Estados Unidos sigue liderando en número y relevancia de los principales buques de guerra. Estos incluyen destructores, donde los Estados Unidos tiene aproximadamente 50% más de barcos para desplegar que China, que sin embargo tiene más barcos ligeramente blindados, que probablemente no sean tan adecuados en guerras costeras y en mar abierto como los barcos grandes. Además, en un escenario hipotético donde los Estados Unidos y las marinas chinas se enfrentan, los Estados Unidos podrían pedir ayuda a sus aliados. Corea del Sur y Japón están incluidos, ocupando el quinto y sexto lugar respectivamente entre las potencias navales globales. Los tres aliados podrían concentrar sus esfuerzos en el Mar del Sur o del este de China, creando una fuerza naval abrumadora que China no podrá igualar. La guerra literal o costera entre China y los Estados Unidos está aún más a favor de Estados Unidos, debido a sus esfuerzos continuos para modernizar el cuerpo de marines. El diseño de fuerza 2030 busca reorientar a los Marines en una fuerza totalmente operativa, de largo alcance y autónoma, mediante reinversión y reestructuración. Esto comenzó con el cuerpo de marines eliminando tanques, puentes e incluso artillería de remolque de sus suministros. En cambio, los Marines serán reequipados y reentrenados para crear bases militares improvisadas en islas, particularmente en el Indo-Pacífico.
Los marines aprovecharán misiles de largo alcance y drones, cuya tecnología ha progresado rápidamente, en parte por la guerra en Ucrania. Esto permitiría a los Marines ser una fuerza efectiva de reconocimiento, contrainteligencia y disuasión naval. Como tal, los marines están siendo reorientados de respuesta a crisis a negación del mar, lo que podría interpretarse como una contramedida directa a China y sus esfuerzos por aumentar su influencia a través y sobre los mares del sur y este de China. Estados Unidos mantiene una ventaja insuperable en la guerra naval antisuperficie, especialmente al usar submarinos, aviones y barcos para eliminar la capacidad de envío anfibio de China. El estudio de RAND mostró que China redujo su perjuicio en el transporte de mar a tierra, pero solo porque casi duplicó su flota de barcos entre 1996 y 2017. Esto implica que el poder destructivo de Estados Unidos disminuye solo porque tiene más objetivos. Según RAND, aún con estas cifras, Estados Unidos podría eliminar alrededor del 40% de la flota china en solo una semana. También paralizarían la capacidad de China para llevar a cabo campañas litorales y reabastecer sus buques en mar abierto. Hay otro aspecto clave que sería igual de importante para darle a los Estados Unidos: la ventaja sobre China. Experiencia. Durante y después de la Guerra Fría, los Estados Unidos. La OTAN aprovechó sus militares en misiones en el extranjero, como la guerra contra el terror que duró 20 años, permitiendo a Estados Unidos utilizarlos, y a sus aliados utilizar sus desarrollos militares en campañas reales y reestructurar y modificar sus capacidades operativas en respuesta a situaciones de combate reales. La participación de Rusia en conflictos internacionales después de la Guerra Fría usualmente se limitaba a lanzar ataques a distancia o vender armas a una de las partes involucradas. Rusia obtuvo solo una experiencia de combate real limitada al usar sus tropas para repeler insurgencias en antiguos países soviéticos como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania. En la mayoría de estos eventos, Rusia tenía una clara superioridad numérica y tecnológica. Además, Rusia luchaba contra personas educadas por la doctrina militar soviética y que usaban armamento soviético. Esto le dio a Rusia una visión inigualable de la estrategia y la capacidad tecnológica de su rival. En contraste, la última vez que China estuvo en una guerra fue en la Guerra Sino-Vietnamita de 1979, hace más de 45 años. Esto significa que quedan algunos restos de tácticas y personal que participaron en esa guerra, informando la política militar actual y la formación de China. Por ende, Estados Unidos ha probado sus tácticas y equipos de varias maneras. El progreso tecnológico del complejo militar se basa en sus éxitos y fracasos en escenarios del mundo real. China y Rusia solo podrían usar pruebas y simulaciones puramente teóricas, especialmente contra oponentes igualmente competentes. Estados Unidos tampoco va a entrar en un conflicto contra China o Rusia solo. Específicamente, la alianza de la OTAN en el oeste limita con Rusia. Si combinamos los países de la OTAN sin incluir a Estados Unidos, sus fuerzas armadas serían probablemente las segundas mejores y más grandes del mundo, con cerca de 2 millones de miembros activos y un presupuesto anual de aproximadamente $300 mil millones. Además, Francia y el Reino Unido, miembros de la OTAN, cuentan con sus propias armas nucleares y sistemas disuasivos. Alemania, el Reino Unido y Francia también son importantes desarrolladores de armas, con tecnología militar similar a la de Estados Unidos. Los países de la OTAN también suelen recibir equipo estadounidense poco después de su despliegue por parte de Estados Unidos mismo. Al este, Estados Unidos también forma parte del Quad, Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, junto a Japón, Australia e India. La membresía de India es cuestionable, ya que también pertenece a los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica junto con China y Rusia. Pero India y China han chocado frecuentemente sobre la política exterior y las reclamaciones territoriales en el Himalaya. Además, Japón y Australia tienen una notable presencia militar. Como se mencionó, Japón posee la sexta marina más grande a nivel mundial. Corea del Sur es un aliado clave de Estados Unidos, especialmente en el conflicto con Corea del Norte, que es apoyada por China y Rusia. Las alianzas de Estados Unidos implican que una ofensiva de China o Rusia probablemente desencadenaría un conflicto que abarcaría docenas de países en al menos 3 continentes, pudiendo convertirse rápidamente en la próxima guerra mundial. Además, las recientes decisiones de política exterior estadounidense pueden cambiar según el partido y presidente en el poder. Existe un fuerte contraste entre la administración del 45º presidente Trump en 2017-2020 y la administración del 46º presidente Joe Biden desde 2021 a 24. Trump fue una figura polarizadora en el escenario global, ya que su administración a veces contradecía directamente las acciones del presidente. Trump frecuentemente tenía una visión favorable de países autoritarios como Rusia y Corea del Norte.
En el caso de este último, Trump llegó tan lejos como para convertirse en el primer estadounidense presidente en pisar suelo de Corea del Norte. Sin embargo, esto fue después de que Corea del Norte probara sus armas nucleares, lo que provocó una respuesta distinta. Estados Unidos enfrentaría cualquier amenaza directa con acción militar inmediata. Trump fue moderado con Rusia, lo que sugirió a muchos que hubo colusión entre ambos para beneficiarse mutuamente en sus elecciones. A pesar de las actitudes amistosas, los Estados Unidos impuso varias rondas de sanciones contra Rusia. Geopolíticamente, Trump también ha criticado a los países de la OTAN que gastan significativamente menos en defensa nacional que Estados Unidos, en relación con el Producto Interno Bruto. El gasto solo cambió después de 2021, cuando la mayoría de los miembros de la OTAN empezaron a aumentar sus presupuestos militares hacia el mínimo recomendado del 2% del Producto Interno Bruto. En contraste, el gobierno de Biden se enfocó en mantener sus alianzas vigentes, especialmente con la OTAN, Israel y Corea del Sur. Además, el gobierno de Biden fue clave para imponer controles importantes a la capacidad de China de importar tecnología y obtener influencia y financiamiento a través de la exportación de metales y químicos, especialmente a Latinoamérica y Rusia. En conjunto, esos 8 años permitieron a la administración estadounidense obtener valiosa experiencia en redireccionamiento y mantenimiento de alianzas, con la OTAN reduciendo la mayoría de sus vínculos con Rusia mediante sanciones económicas y el cese de importaciones de gas y petróleo. Hubo menos diferencias entre las declaraciones previas enfocadas en Trump y Estados Unidos. Política exterior. Esto puede significar que los Estados Unidos no abandonarían la alianza pronto, ya que la OTAN se ha vuelto más crucial que nunca para mantener el orden en Europa Oriental. Sin importar el partido gobernante en Estados Unidos, existen razones de sobra para que el país continúe fortaleciendo sus alianzas actuales y rechazando a China y Rusia. Con medidas económicas vigentes para prevenir exportaciones tecnológicas, es probable que China y Rusia sigan rezagadas, ampliándose la brecha con Estados Unidos. En términos de tecnología militar, se amplíe en las próximas décadas. El hecho de que Estados Unidos implemente nuevas tecnologías y aprenda de ejemplos en Medio Oriente desde principios de los 2000 y de la guerra de drones en Ucrania, significa que está más preparado que nunca para defender la democracia globalmente. ¿Pero qué piensas tú? ¿China y Rusia se atreverán y declararán la guerra a los Estados Unidos en un futuro cercano? Compártenos tu opinión abajo y gracias por mirar el video. Ahora ve y verifica si los Estados Unidos y China van a la guerra, quién pierde, hora tras hora. O haz clic en este otro video en su lugar